las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa agropecuario. Muchísima información para brindarles, como siempre, como todas las semanas. Siéntese, no se puede perder el programa del día de hoy. Vemos a las empresas que nos acompañan y ya comenzamos con el contenido. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Email jimdelaserna@speedy.com.ar. Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítanos en ruta 226, kilómetro 393,5, Bolívar. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314 427 255 o 426 535. Ricardo R. Sabaté. Ventas, repuestos, service, motores, motobombas, electrobombas, cortadoras de césped, grupos electrógenos, motores eléctricos y bombas sumergibles. Ricardo R. Sabaté. Todas las marcas en motores. Avenida Alsina 116, Bolívar. Fundevo, Fundación para el Desarrollo Ganadero y lucha contra la fiebre aftosa del Partido de Bolívar. Atención permanente y servicio al productor ganadero en Avenida General Paz 329. Comenzamos nuestro programa con una jornada ganadera organizada en Guamini, en el establecimiento Santa Elena, con el eslogan Ciclo completo en sistemas mixtos. Una jornada que realmente no se la puede perder, con la modalidad virtual, pero como si estuviéramos allí. Comenzamos con el propietario, estamos hablando de Ricardo Comiso, donde comenta sobre el clima, el suelo y el sistema de trabajo. La ubicación geográfica, estamos ubicados en el partido de Guaminí, al sur de las Encadenadas del Oeste, sobre suelos con tosca, donde se manejan unas 2.268 hectáreas, y en el partido de Deró, sobre suelos arenosos inundables, en el paraje denominado La Manuela. Las lluvias, el promedio histórico de 50 años es de 790 milímetros, en el periodo que va de 1970 a 2020, con un máximo de 1.200 en el 98 y un mínimo de 449 en el 2019. El promedio de los últimos 10 años, del 2011 al 2020,
es de 745 milímetros, con un máximo de 1135 en el 2012 y un mínimo de 449 en el 2019, que se aproxima a los mínimos históricos. El periodo libre de helada es de alrededor de 180 días, porque el establecimiento está ubicado a más o menos 120 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que normalmente tengamos un periodo bastante extenso libres de helada, y eso también significa que tenemos un déficit hídrico en enero bastante importante. Con respecto a la tierra, como les había hablado, se trabajan aproximadamente 3.000 hectáreas, de las cuales somos propietarios del 58% y alquilamos el 42%. Con relación a la aptitud que tiene la tierra que manejamos, el 40% tiene aptitud agrícola y un 60% tiene aptitud ganadera neta. En la siguiente pantalla lo que estamos observando es el planteo de Santa Elena para el año 2021 con la distribución de superficie. Este establecimiento se ubica a la vera de la Ruta Nacional 233, en el kilómetro 203, y es el que aparece en pantalla. En los otros campos que manejamos, el que señalamos con la flecha a la izquierda es el establecimiento ubicado en el paraje La Manuela, y que es un campo mixto. El establecimiento que está ubicado a la derecha es Santa Teresa, que es un campo netamente ganadero, con pasturas naturales, y debajo 2 campos agrícolas que están ubicados en la zona de Arroyo Venado. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, nosotros tenemos la administración central, está en Santa Elena, donde hacemos lo que es cabaña. Hacemos la recría de vaquillonas para reposición, la recría de los machos, el engorde, y hacemos agricultura, porque es un campo que tiene casi un 90% de aptitud agrícola y un 12% de aptitud ganadera, sobre un total de aproximadamente 1.460 hectáreas. Los otros campos funcionan como satélites de aportando, en el caso del campo ganadero Santa Teresa, aportando terneros al destete y vacas de refugo, y al cual nosotros enviamos la reposición. Este campo se encuentra a unos 15 kilómetros de distancia del campo central. El campo que está ubicado en La Manuela, en el partido de Deró, es de aptitud mixta, tiene un 40% agrícola y un 60% ganadero. También ahí hacemos agricultura y cría, que también envía los destetes a Santa Teresa, y hacemos los destetes y los refugos, y la reposición se envía desde Santa Elena. Este campo está ubicado a unos 50 kilómetros de distancia. En la zona de Arroyo Venado manejamos 2 campos que tienen 90% de aptitud agrícola y 10% ganadera, donde se hace agricultura y donde se hace una recría de vaquillonas que puede tener destino-venta o venta con garantía, o si no, ser destinada a la reposición según la necesidad que se presente en el año. Está ubicado a 25 kilómetros. Simultáneamente lo que hacemos también es administrar un campo que pertenece a mi hermana, que tiene un 70% agrícola y un 30% ganadero, donde nosotros hacemos la administración de la ganadería y hacemos una parcería agrícola, y este campo está situado a 15 kilómetros. Todo se maneja desde la sede central Santa Elena, donde, como dije, tiene su sede la administración y los recursos humanos. Solamente en el caso de la unidad de Deró se ocupa una persona part-time para hacer la atención del rodeo de cría. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502, Bolívar.
Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzué 60. Teléfono 02314 42 86 79. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Arioni y Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encaneladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabres García y Las Heras. Teléfono 2314 420300 Bolívar. Los derivadores de tormenta son estructuras de conducción utilizadas normalmente para desviar el agua de lluvia que cae sobre techos y pisos, patios de espera, fuera de nuestro sistema de recolección de purines, evitando su destrucción en caso de un evento extremo. Son estructuras sencillas que, a través de una simple compuerta, permiten desviar el flujo de agua que de otra manera puede llegar a romper estructuras de separación de sólidos pesados, pozos de bombeo, etc. Marcelo y Oscar Muñoz, última tecnología en conservación de forrajes, ensilado de pasturas, maíz, sorgo, avena y cebada, búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz, mayor eficiencia en conservación de forrajes. Edison 358, teléfono 02314 1551 3017 1551 3019, Bolívar, Buenos Aires. Continuamos con esta jornada ganadera en el establecimiento Santa Elena. En este caso con otro de sus propietarios, el ingeniero agrónomo Federico Comiso, donde comenta cómo son los recursos forrajeros y el sistema en suelos agrícolas, el manejo en suelos agrícolas con más de 30 años de siembra directa. Yo les voy a comentar un poco cómo funcionan las rotaciones de la empresa en los distintos campos de la empresa y describirle un poco cómo son nuestros recursos forrajeros. Bueno, el manejo de los suelos agrícolas, para el manejo de los suelos agrícolas nos basamos en 5 premisas básicas. Primero y principal, se hace todo agricultura en siembra directa. Por lo tanto, no arar. Santa Elena en particular tiene 30 años de historia de siembra directa. Se utiliza en casos muy estratégicos un escarificador, sobre todo para la salida de los verdeos de invierno a los cultivos de gruesa, para permitir una correcta siembra, sobre todo para solucionar problemas de pisoteo. El resto de la agricultura, pasturas y fina, se hace todo en siembra directa. Bueno, de la mano de esto, el objetivo, la siguiente premisa es mantener el suelo cubierto todo el año, diversificar cultivos, mantener raíces vivas el mayor tiempo posible y la integración animal en los planteos agrícolas. La diversificación de cultivos nos permite que este campo tenga muy pocos problemas de malezas resistentes, ataques de plagas severos y enfermedades en los cultivos. Tenemos muy buena sanidad. Y en el caso de la integración animal es algo de lo que estamos muy convencidos, que es que la ganadería es un aliado de la agricultura y no un enemigo. ¿Por qué? Porque la ganadería nos permite incorporar en los planteos agrícolas las pasturas y los cultivos de cobertura que hacen que, por sus efectos en el suelo y sobre todo en el aporte de fertilidad, los cultivos agrícolas se vean muy beneficiados. Bueno, estas son las rotaciones que se usan en cada campo. La de arriba es la de Santa Elena.
la de abajo es San Marcos, La Angelita y La Huella, son los campos que describió mi padre. San Marcos es el campo que está en La Manuela, y el resto de los campos están en Arroyo Venado. Las mostramos de manera esquemática, o sea, lo que queremos resaltar acá es que la idea general es igual para todos los campos, o sea, integramos la ganadería con la agricultura. En los campos que lo permite la estructura se usan pasturas, y si no, por lo menos verdeos de invierno o cultivos de cobertura, que también los pastoreamos, y eso hace que siempre la ganadería en todos los planteos de la empresa está presente. Bueno, para darles un ejemplo, voy a contar un poquito cómo es la rotación de Santa Elena, que es la más compleja de todas y es la que más años más historia tiene. Santa Elena se compone de una superficie total de 1.462 hectáreas, de las cuales rotables son 1.282. En este campo tenemos planteado una rotación con una duración de 10 años, dentro de los cuales 4 años se hacen con pasturas permanentes y 6 años de cultivos agrícolas anuales. Por lo tanto, tenemos una unidad rotable de 128 hectáreas, lo que quiere decir que todos los años implantamos 128 hectáreas de pasturas y rompemos o quemamos, porque no labramos la tierra, 128 hectáreas que salen a rotación agrícola. ¿Cómo salimos a la rotación agrícola? Normalmente salimos con un centeno, verdeo de invierno, sembrado en marzo-abril. El centeno, ¿por qué? Porque es un cultivo que por ahí resiste un poco más la seca, entonces las pasturas que entregan los suelos bastante secos se la aguantan mejor. Arriba de eso vamos con un girasol, luego vamos a trigo. Este trigo que va al principio de la rotación agrícola son los mejores trigos normalmente de nuestras campañas. Son trigos que se hacen solamente con fertilización fosforada, no se utiliza urea, y son los trigos que nos dan los máximos rindes y a su vez las mejores calidades. Todo consecuencia de tener la pastura cerca que le aporta todo el nitrógeno que necesita. Luego de esos trigos vamos a un verdeo de invierno avena vicia. Estos verdeos de invierno también se le dan pastoreos entre 3 y 4 pastoreos por campaña, y arriba de eso vamos con un maíz tardío en ultra baja densidad también. Acá lo mismo que con el trigo, de principio de rotación. Aprovechamos el nitrógeno que nos aporta la vicia, más algo que viene de arrastre de las pasturas, y estos maíces no se refertilizan con urea o con nitrógeno, solo con diamónico. Después seguimos con un girasol para terminar en trigo y cebada en el 10º año. Estos cultivos de final de rotación sí se ajustan con fertilización nitrogenada según análisis al macollaje. Bueno, y ahí abajo está un poquito cómo quedaría en un año cualquiera, por ejemplo este año, la distribución de cultivos dentro de la campaña. O sea, son más o menos unas 128 hectáreas de implantación, 384 de pasturas permanentes, 256 hectáreas de verdeo en total, entre avena y avena vicia, girasol, trigo y maíz. Seguimos escuchando al ingeniero agrónomo, donde comenta sobre la implantación de pasturas en suelos agrícolas y las variedades que utilizan para suelos salinos. También comenta sobre los verdeos, con hasta 4 pastoreos, dependiendo, por supuesto, de la temporada de lluvias. Mejor lo escuchamos a él. Para describirles un poquito los recursos forrajeros que utilizamos, bueno, en el caso de las pasturas, en los suelos agrícolas, sembramos alfalfa, una mezcla de alfalfa, cebadilla intermedia, festuca alta, con acompañante centeno, y para los suelos ganaderos bajos, salinos, agropiro alargado, trébol de olor, lotus tenuis y acompañante cebada. La cebada acá no aporta mucho, simplemente se usa más que nada para que si agarra suelo dulce, bajos dulces, por ahí da algo de pasto, pero si no es más que nada para acompañar a que corra el agropiro en los cajones de siembra. En cuanto a los verdeos de invierno, sembramos avena vicia, como les comenté, sobre los rastrojos de fina, sembramos en febrero, tratamos de sembrarlo temprano para entrar temprano a comerlos, y centeno sobre las pasturas que salen de rotación en marzo-abril. A estos verdeos de invierno se les da entre 3 y 4 pastoreos por temporada, eso depende de cómo vengan las lluvias y cómo venga el año. Y por último, los cultivos de cobertura, que la salvedad que hacemos, o sea, se hace lo mismo, avena vicia o centeno vicia. La variación entre centeno y avena es de acuerdo al tipo de suelo. En la zona de La Manuela, que tenemos suelos más arenosos y que buscamos un poco más de aporte de materia orgánica,
estamos usando centeno por su alta relación carbono-nitrógeno, y en los suelos de tosca, donde no tenemos tanto problema de materia orgánica, vamos con avena vicia, que nos da, tiene mejor calidad nutricional a la hora de pastorear. Y la diferencia entre el verdeo de invierno y el cultivo de cobertura es que en el manejo nosotros a los cultivos de cobertura le damos a lo sumo 2 pastoreos y dejamos los últimos pastoreos como remanente para que actúen como cultivo de cobertura. Ahí en la foto está mi padre en el campo de la Manuela. Ese sería el cultivo de cobertura que ya recibió 2 pastoreos, y ese sería el remanente de primavera que iría previo a los cultivos de gruesa. Ahí arriba sembramos maíz tardío. Bueno, en cuanto a reservas forrajeras, normalmente presupuestamos unos 500 kilos de maíz por cabeza de cerrar, de grano. Los rollos que utilizamos y que hacemos son solo de excedentes forrajeros de pasturas, no hacemos rollos de otra cosa, no arrollamos rastrojos ni hacemos cultivo para hacer rollos, se arrollan los excedentes forrajeros de las pasturas, y solo usamos rollos en casos de emergencia, ya sea sequías o problemas de empaste con las alfalfas. Si no, siempre se usan más que nada en el acostumbramiento de los animales cuando entran al corral, y en algunos casos para recuperación de bajos. Y por último, la otra reserva que usamos, hacemos silaje de maíz picado de planta entera, que solamente lo usamos para la suplementación de los toros en terminación, que sale a la venta de la cabaña, que comen pasturas y se lo suplementan con silaje autoconsumo de maíz. Por último, les quiero comentar un poco cómo son nuestros rendimientos. Acá están esto es Santa Elena en particular, los rendimientos promedio de los últimos 10 años. Bueno, en trigo estamos con un rendimiento promedio de los últimos 10 años de 3.400 kilos, con un máximo, estos siempre son promedios por campaña, de 4.500 en la 2018-19, y 1.900 kilos en la campaña 19-20, que como mostró mi padre fue la campaña más seca de los últimos 50 años. Acá quiero hacer una particularidad. Estos trigos, tengan en cuenta de que la mitad de estos trigos siempre, eso se respetó a rajatabla, la mitad de estos trigos no recibieron fertilizantes. O sea, el rendimiento es bastante bueno y los márgenes son bastante interesantes porque los costos de Santa Elena de la agricultura son relativamente bajos. En el caso de la cebada, 3.500 kilos de promedio, con un máximo de 4.500 y un mínimo de 1.900. En el caso de la cebada, por ahí el rinde no es tan marcada, o sea, como se da normalmente, que hay diferencias entre trigo y cebada a favor de la cebada, no está tan marcado porque en realidad la cebada la estamos incorporando a la rotación estos últimos años, y en realidad en los últimos 10 anduvo en los campos que fuimos incorporando alquilados, que no venían con una buena historia de rotación, entonces los rindes eran magros. Pero yo creo que una vez que esté incorporada en la rotación, la brecha de rinde entre trigo y cebada se va a aumentar. En el caso del girasol, el rendimiento promedio son 1.997 kilos por hectárea, con un máximo de 2.700 en la 18-19 y con un piso de 1.500 en la 12-13. Estamos muy conformes con ese piso, por eso lo elegimos como alternativa a la soja. Inclusive cuando sumamos bonificación de materia grasa nos termina dando un resultado más interesante. Y por último el maíz. El maíz tenemos un rendimiento promedio de los últimos 10 años de 6.500 kilos, con un máximo de 10.300 en la campaña 15-16 y con un mínimo de 4.300 en la 17-18, que fue la campaña más seca de la historia, creo, del país, que fue muy, muy, muy brava para la gruesa. También, acá el dato interesantísimo y que creo que queremos resaltar tanto en el trigo como en el maíz, es que la rotación acá está incidiendo. La combinación ganadería-agricultura está incidiendo de manera clara, es que estos maíces no están fertilizados con nitrógeno en B6 o a la siembra, solamente tienen fertilización fosforada. Así que bueno, nada, son números bastante interesantes en donde creo que se ve reflejado el impacto benéfico de la ganadería sobre la agricultura.
Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Email jimdelaserna@speedy.com.ar. Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítanos en Ruta 226, kilómetro 393,5, Bolívar. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro. Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314 427 255 o 426 535. Ricardo R. Sabaté. Ventas, repuestos, service, motores, motobombas, electrobombas, cortadoras de césped, grupos electrógenos, motores eléctricos y bombas sumergibles. Ricardo R. Sabaté. Todas las marcas en motores. Avenida Alsina 116, Bolívar. Fundevo, Fundación para el Desarrollo Ganadero y lucha contra la fiebre aftosa del Partido de Bolívar. Atención permanente y servicio al productor ganadero en Avenida General Paz 329. Algo a tener en cuenta al momento de la siembra de pasturas es la profundidad de implantación. Para eso tenemos que tener herramientas en condiciones y adecuadas, ya que si superas los 3 centímetros de profundidad, los logros no son los deseados y por supuesto se va a traducir luego en el rendimiento que queremos obtener. El efecto de la profundidad de la siembra es muy marcado. A medida que nos vamos a profundidades mayores de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, como vemos en estos gráficos, la caída en el porcentaje de logro es muy abrupta. Tenemos que controlar el trabajo de los discos de siembra, que son los que nos forman el surco, y a su vez el trabajo de las ruedas tapadoras, para ver qué nivel de tierra estamos dejando por encima de la semilla. Si este nivel de tierra es excesivo, nos va a comprometer seriamente el logro, es decir, que va a ser recomendable remover o quitar las ruedas tapadoras para asegurar un óptimo manejo. Es decir, hay que estar en la siembra para poder ver todas estas cuestiones. Fíjense, esto es un lote de festuca que se comenzó sembrando de derecha a izquierda, en el medio corrió una lluvia y continúan sembrando. Las condiciones de siembra cambiaron totalmente, la profundidad fue mayor y fíjense el desastre en el logro que terminó ocurriendo con la misma semilla, con la misma sembradora. Es decir, que hay que estar en la siembra para poder evaluar y chequear bien todas estas cuestiones. Y esto es lo que sucede a nivel de planta. A medida que bajamos la profundidad de siembra, ocurre esto, plantas más debilitadas hasta que finalmente se compromete seriamente el logro. Y en otras especies hay muchísima bibliografía que apoya esto. Vemos los requerimientos de cada especie en particular y qué sucede con el logro, sea en alfalfa, en lotus, en trébol blanco y demás. La densidad objetivo que tenemos es lograr entre 200 y 300 plantas por metro cuadrado. En ambientes de mayor productividad esto puede ser superior, llegando a las 400 plantas por metro cuadrado, o 200 en ambientes de menor productividad. El logro medio en la Argentina de pasturas se sitúa alrededor del 30%. Y fíjense en esta tabla de aquí abajo, para las especies más comunes utilizadas en la Argentina como pasturas, teniendo en cuenta este peso de 1000 para esta serie de lotes,
la densidad de kilogramos por hectárea recomendada que sería para estar sobre estas 200 más o menos, 200, 300 plantas por metro cuadrado que deberíamos usar sea en festuca, en agropiro y en alfalfa, que muchas veces utilizamos densidades menores, imaginando logros por encima de este nivel. Es decir, que tendríamos que afinar muy bien el manejo que hacemos de todo el proceso desde la preparación del lote a la siembra para poder trabajar en logros cercanos al 50%, que ya sería un nivel de logro realmente muy bueno. La calidad de la semilla juega un papel central, no solo por su poder germinativo. Semillas de alto poder germinativo poseen mayor vigor, una ventana de establecimiento más rápida que nos va a asegurar el óptimo logro, sino que además son mucho más competitivas también con las malezas. Y fíjense, estos en nuestros ensayos, ensayos de agropiro, evaluando distintos materiales comerciales, donde vemos parcelas con buen nivel de poder germinativo y calidad de la semilla y otras variedades que han mostrado cierto problema y que se compromete seriamente el logro. La fertilización a la siembra es una práctica de manejo muy importante y recomendada. No solo mejora la productividad de las pasturas, sino que mejora la implantación y la competencia con malezas. Fíjense cómo son a nivel de Argentina los niveles de fósforo. Estamos hablando entre 5, 10 o 15 partes por millón, cuando las especies leguminosas están requiriendo entre 20 y 25 partes por millón de fósforo. Y aquí vemos a su vez la tecnología, la forma de aplicar fertilizantes es mucho más eficiente aplicar en la línea, como vemos aquí, que aplicar al voleo. Es decir, que la siembra es el momento ideal para corregir deficiencias de fósforo. Para el manejo con malezas, los invitamos a tener una visión diferente a la que tenemos en los cultivos de grano. Poder diferenciar el control de malezas en la implantación, que sí tienen un impacto muy, muy importante, y diferenciarlas del control de malezas en una pastura implantada. Es decir, antes de realizar cualquier control de maleza, evaluar fuertemente su impacto tanto en la producción como en la calidad y persistencia de la pastura. Y realizar un verdadero manejo integrado de malezas. Previo al lote, realizando un buen control en la rotación de malezas, distanciamiento entre hileras estrechos para mejorar la capacidad competitiva, la calidad de la semilla para asegurar buenos establecimientos y que la semilla utilizada esté libre de maleza, genética de alta productividad y persistencia, un manejo de fertilización a la siembra, un óptimo manejo de pastoreo y a su vez considerar el uso de desmalezado o enificación. El objetivo que tenemos es lograr de 60 a 100 días libres de malezas en la implantación. No hay forma de lograr esto si no utilizamos herbicidas preemergentes al momento de la siembra. Son especies de semillas chicas, de implantación muy lenta. Contra más perenne es la especie, más lenta en la implantación y coincide con la emergencia de malezas otoñales que tienen un alto vigor inicial. El momento de control en post-emergencia es cuando la gramínea se encuentra con un macollo y la leguminosa con 3 hojas verdaderas. Eso normalmente cae en estadios tardíos con malezas grandes y malas condiciones de control, con temperaturas bajas, donde los controles son menores y tenemos mayor riesgo de provocar fitotoxicidad. Es decir, que la tecnología de preemergentes para nosotros cumple un rol muy importante. Fíjense en esta foto, son dentro de nuestro campo experimental, en nuestros ensayos, donde aplicamos flumexulan, preside al 12% a razón de 450 centímetros cúbicos por hectárea. Fíjense aquí, donde fue aplicado el herbicida y donde no fue aplicado la enorme presión de malezas que vemos en este pasillo. Una imagen más de cerca, aquí vemos mayor cantidad de malezas emergidas, el tamaño mucho mayor. Imagínense esta planta de festuca estando en competencia en ese estadio ahí con la maleza. Es decir, que diseñemos buenas estrategias de control de malezas desde la siembra. Herbicidas postemergentes, existen muchas alternativas. Lo ideal es realizar mezclas para poder ampliar el espectro de control y aplicarlos en forma oportuna, con buenas condiciones ambientales. Para el manejo de plagas, las plagas más comunes en la implantación, en un principio, las tocuras, no solo los adultos, sino también las mosquitas que nacen dentro del lote, pulgones, trips, que en siembras tempranas pueden ser más problemáticos que en siembras tardías, hormigas e isocas. A la semilla normalmente se le da un tratamiento de protección, pero cuando la presión de cualquier infectación es muy importante, se recomienda realizar monitoreo y controles inmediatos para evitar problemas.
Y para cerrar todo este proceso de implantación, hoy dijimos que terminaba con el primer pastoreo. Aquí tenemos que diferenciar, por un lado, las pasturas de base de gramíneas, donde una vez que encontraron ya una etapa avanzada de macollaje, donde uno las encuentra que están bien ancladas y con buena condición de piso. Anclaje significa que cuando voy y tiro de las hojas de la planta, las hojas se arrancan y la planta queda bien establecida en el piso, ya se encuentran en condiciones de ser pastoreadas. Esto promueve un mayor nivel de macollaje y a su vez ya vamos asentando el piso para mejorarlo para los pastoreos subsiguientes. Muy importante esto, asegurar un buen nivel de remanente verde para el rebrote posterior. En pasturas de alfalfa, sea alfalfa pura o de base de alfalfa, se recomienda dejar que la alfalfa llegue a un nivel de un 10% de floración o a una acumulación de biomasa de entre 4 y 5 toneladas para asegurar un buen nivel de acumulación de reservas en las raíces y las coronas, que son lo que nos van a asegurar un rápido rebrote posterior y una buena persistencia en la pastura. Siempre se recomienda esto solo con animales livianos, que van a provocar menos daño en la pastura, y obviamente con suelo firme y buen piso. Y en esta jornada ganadera no puede estar ausente la recorrida a campo. En este caso nos trasladamos a la primer parada de recría, donde el ingeniero agrónomo presenta su rodeo de pedigrí y podemos ver cómo es el trabajo de la caballa. Bueno, acá estamos en un lote donde hay un rodeo de vacas puras de pedri de plantel, es el rodeo de vacas adultas. Y vamos a ver dos cosas, vamos a hablar de la cría y vamos a hablar en parte de la cabaña. El manejo de estas vacas no difiere para nada con el respecto al manejo de las vacas generales. Nosotros tenemos dos rodeos, uno de pedri y otro que es de alrededor de unos 150 vientres y uno de puro controlado, todo el resto de los animales son todos puros controlados. De alrededor de 700 madres. De este plantel surgen los toros que después van a ir a actuar en el rodeo general y de parte de los toros que se dedican a venta. Lo que estamos viendo es la producción de este año, los terneros nacidos entre agosto y septiembre. Las vacas de plantel, las vacas de pedri reciben el mismo manejo que las vacas de cría en general, con una mayor exigencia, ya que el servicio que hacemos es de 65 días o menos. De esa manera buscamos acentuar uno de los parámetros que buscamos, que es alta fertilidad en el rodeo y tener una completa adaptación al ambiente, que es algo que nos interesa, al ambiente de producción. Por eso estas vacas no reciben ningún tratamiento especial. Justamente se trata de seleccionarlas en las mismas condiciones en que van a tener que ir a producir luego en el rodeo general. Lo que perseguimos es un tamaño moderado. Acá hay diversidad genética, pero no demasiado amplia, porque trabajamos con un alto coeficiente de parentesco y una baja, tratando de mantener la consanguinidad lo más baja posible. Y con eso lo que logramos es una gran consistencia genética que después nuestros reproductores transmiten al rodeo. Esta es la puerta de entrada de la genética nueva cuando se incorpora algo, pero cuando se incorpora genética nueva se lo hace con un propósito y un objetivo bien definido. Tratamos de ser muy cuidadosos, es un rodeo que viene cerrado de muchísimos años y tratamos de mantener eso como un tesoro, porque sabemos que eso nos da una continuidad y una consistencia bastante importante en el progreso que vamos logrando. El objetivo no es buscar un récord de vueltas, sino el objetivo nuestro es mantener animales que sean constantes en su producción y en su comportamiento respecto al ambiente, que por supuesto atraviesa periodos de sequía, periodos de bonanza, y se trata de observar y seleccionar en esas condiciones. En general, en lo que es cabaña, lo que buscamos el objetivo principal es fertilidad. En segundo lugar, o en todo caso otro objetivo es que tengan engordes eficientes en condiciones de producción a pasto, que tengan buen temperamento, que tengan buena conformación. Para eso utilizamos los criterios de selección por aptitud funcional de BONSMA,
y que tengan rusticidad, es decir, que se comporten bien sin demasiado uso de insumos, y el otro aspecto es que sean buenas vacas lecheras, y lecheras no en cuanto a producción, sino a conformación de ubres, que es un tema que le prestamos mucha atención porque hace a la supervivencia del ternero al momento de nacimiento. Otro tema sobre el cual trabajamos bastante es sobre producir animales que tengan facilidad de parto, es decir, que aseguren que se pueda lograr un entore de 15 meses sin demasiado sobresalto y sin demasiado requerimiento de atención. Eso en términos generales es un poco digamos, los objetivos generales que perseguimos con la cabaña, y las herramientas que usamos, bueno, es por supuesto el análisis de la genealogía, unida a los factores de evaluación de producción. Para eso participamos del programa ERA, y de Angus, hay controles que se realizan desde el nacimiento hasta los 18 meses, donde toda la producción de este rodeo se evalúa siempre en condiciones de pasto. Recién ven suplemento después de los 18 meses como en la fase de terminación y de preparación para venta. Pero en general ese es el criterio que manejamos en este rodeo. Otra cosa que tendrías para decirles es que las vacas, los recursos que maneja la vaca de cría son en general o pasturas o campos naturales. Hay rodeos que están todo el año en campo natural mejorado, y hay otras que están en pasturas y campo natural y eventualmente residuos o rastrojos de cosecha. Esos son los recursos forrajeros que manejamos. No se utilizan suplementos. El suplemento se utiliza solo como un auxilio en caso de emergencia en el rodeo de cría, y después se hace una clasificación, por supuesto, al destete. Del destete nosotros distinguimos dos categorías. Una es los terneros de destete pasan a ser vaquillonas 1 en el caso de las terneras, y novillos 1 o toritos 1 en el caso de los machos. Esos machos y esas hembras, sean de pédrigue o sean de rodeo general, se manejan juntos hasta la primavera siguiente. Las hembras con las hembras, los machos con los machos. Y la cadena de pastoreo arranca con destete sobre pasturas, continúa sobre verdeos. Los verdeos se pastorean, por supuesto, en forma rotativa, con cambio diario, sin encierre y sin suplemento. Luego, en la primavera, se hace la clasificación de las hembras que van a entore, y en el caso de las que son de rechazo, en ambos casos siguen sobre pastura hasta el momento de venta, si son refugo, o hasta el momento del entore, que normalmente se produce a principios de noviembre. Nosotros tenemos servicio noviembre, diciembre, enero en el rodeo general. En las vaquillonas y en el pédrigue se hace 65 días. Y en el caso de las vaquillonas puras de pédrigue 1, esas normalmente se les da 45 días. Se les exige más que a las vaquillonas generales porque el criterio es seleccionar al máximo por fertilidad. Por supuesto, usamos toros de producción propia que están debidamente elegidos en función de la genealogía que van a confrontar, buscando lograr ese alto coeficiente de parentejo que hablábamos y esa consistencia genética. Por último, y por el día de hoy, vemos los lotes de los novillitos y los toritos, y con ellos, por supuesto, el manejo que se realiza dentro de esta cabaña con estos animales. El novillito y el torito hasta septiembre una vez que se terminan los verdeos, pasan a manejarse sobre pasturas, pero en forma separada. Se manejan sobre pastura hasta los 18 meses, y ahí se hace una clasificación. Todo novillo que alcanzó el peso final o alcanzó la terminación adecuada, se vende. Y todo aquel que no alcanzó la terminación adecuada, pasa al corral de engorde. Normalmente llegamos a fin de febrero, principio de marzo, con entre 360 y 380 kilos, dependiendo el año. Luego, el corral de terminación se lo sigue hasta los
420, 430 kilos. No obstante, el tipo de animal que producimos, en la medida en que tenga una gordura adecuada, puede estar terminado desde los 360 hasta los 430. Tenemos esa plasticidad y ese es el rango dentro del cual hemos logrado comercializar nuestros productos. En lo que es las vaquillonas, lo mismo, la vaquillona sale con 320, 330 kilos a mercado. La vaca de refugo, que se produce al tacto, si no está en buenas condiciones va a corral de engorde, si está en buenas condiciones también se vende inmediatamente y salen a venta con el peso que nosotros aspiramos, que está alrededor de, nosotros aspiramos a tener una vaca en promedio de 470, 480, 500 kilos a lo sumo, o sea que esté bien plantada en lo que es un frame 3. Y normalmente si van a corral se las termina con 550, 560 kilos. Eso en el otoño. En el caso del refugo de primavera, que también se hace antes de que entren los toros, se elimina toda vaca que está seca, es decir, que no tiene ternero al pie, y esa también o se vende directamente o bueno, está un tiempito en el campo, pero siempre usando recursos forrajeros, nunca, esa no va a corral. El corral solamente se habilita entre el mes de marzo y el mes de julio a más tardar. En ese lapso tenemos que lograr los pesos, digamos, el grado de terminación que nosotros buscamos para que el animal esté en condiciones de ir a mercado. Todo lo que sale de primavera prácticamente sale con muy buen estado, ya que las vacas están permanentemente, o las vacas que están sobre pasturas o sobre campo natural, están en un manejo rotativo, que no incluye menos de 20 o 30 parcelas, o sea que se hacen cambios frecuentes, con lo cual el estado de la vaca se va manteniendo en la condición adecuada como para recibir servicio, que estimamos que en la escala de 9 es 4,5 o 2,5 en la escala de 5, pero esa es la condición con la cual tiene que recibir servicio la vaca. Luego de eso, durante el periodo en que la vaca está seca, va a pastorear recursos de baja calidad y la usamos un poco como mejoradora de campos, ya que ahí hacemos un pastoreo a fondo, exigiéndole más carga y obligándolas a comer y a talar para dejar lotes limpios para el rebrote de la primavera. En ese caso la vaca actúa prácticamente como un tractor con un engarado enganchado atrás, como dijera algún productor famoso de carne en el pasado. De esa manera la vaca cumple dentro de un sistema de ciclo completo y mixto de agricultura y ganadería. Como convertidor biológico que es, cumple un papel que es de acelerar el ciclo de los minerales y mejorar los campos para digamos, la etapa donde se va a dar el proceso agrícola. De la misma manera se manejan los novillos siempre, ya sea en verdeos o en pasturas, se manejan siempre en verdeos, se manejan con cambios diarios sin encierre y sin suplemento, en pasturas se manejan con cambios cada 2 o a lo sumo 3 días, y cambios frecuentes para garantizar que por lo menos tengamos arriba de 500 gramos de ganancia en toda la etapa que pasan a campo y si es posible más según el momento y la etapa del año. Generalmente eso coincide con el momento de primavera, que es donde se alcanza la máxima producción. Para que lleguen a fin de febrero, principio de marzo, que es este momento, nosotros estamos justo en vísperas del momento en que hacemos la clasificación. Todavía los vamos a ver sobre pastura, los novillos, porque están en víspera de clasificación. Las vaquillonas 1 es una categoría de vaquillona que va desde el destete hasta el primer tacto. Una vez que tiene el primer tacto, hasta el segundo tacto, la denominación que le damos es vaquillona 2. Ese es el momento en que pare su primer ternero. Cuando recibe el segundo tacto, pasa a la categoría de vacas. Todo ese proceso de vaquillona 1 y vaquillona 2 se da acá en este establecimiento Santa Elena, que es el establecimiento donde concentramos la invernada, el engorde y la cabaña. Es decir, acá, luego de parir su primer ternero, las vacas son distribuidas a los lotes satélites, que son campos de cría, para la reposición de las vacas que pudieran haberse relevado de esos campos. Ese es en general el manejo que le damos. Tratamos de que sea lo más simple y lo más sencillo posible. Manejamos un gran número de parcelas fijas, tratamos de utilizar solamente las parcelas móviles
en la etapa del invierno, que es donde hay que racionar el pasto, pero después durante la primavera tratamos de manejar pasturas fijas, donde la única, trámite que hay que hacer es cambiarlas de parcela en el momento adecuado. Eso es un tema que merece bastante atención, ya que sobre todo en el novillo hay que cuidar mucho la materia residual, porque si no se resienten los engordes. Y hay que tampoco acelerar demasiado los engordes, porque nosotros trabajamos con pasturas que tienen un alto porcentaje de alfalfa y hay que cuidar el régimen de empaste, el riesgo de empaste. Generalmente no tenemos problemas con los empastes, quizás pecamos por entrar con las pasturas un poquito pasadas, pero eso nos da seguridad y nos evita el engorro de tener que andar corriendo atrás de un novillo por problemas de empaste. Hay que tener, eso sí, la clave es una buena planificación de pastoreo. El pastoreo acá se planifica, como después lo vamos a puntualizar, se hace una planificación para el otoño-invierno y después se hace un replanteo y una replanificación para el periodo de primavera-verano. En ambos casos armamos células de rotación, donde un lote de animales, que tratamos que sea la menor cantidad posible, rotan en un circuito preestablecido. A efectos de se evalúa bien la carga, a efectos de no correr sorpresas. No usamos reservas. Las reservas, sí hay reservas estratégicas que se usan estrictamente en caso de emergencia para respetar los periodos de descanso que hemos planificado en las pasturas. Normalmente no es necesario recurrir a ellas, pero hay veces que tenemos que recurrir a ellas. Las reservas que se hacen son rollos con excedente de pastura que se utilizan para el acostumbramiento de los novillos antes de la entrada a corral y de los toros, y eventualmente se lo usa en alguna situación estratégica donde se quiere mejorar algún bajo, lo que sea, se vuelca, es una forma de lograr fertilización orgánica a través del aporte de materia orgánica a través de la distribución de rollos. Esa es otra de las formas que lo usamos. Se emplea algo de silaje de maíz. El ensilaje se hace de planta entera y normalmente va destinada al autoconsumo de los toros en terminación, que están sobre pastura, autoalimentándose con ensilaje de planta entera hasta lograr la terminación. La terminación para nosotros es cuando alcanzan el 80% del peso futuro de adulto. Ahí empieza el proceso de venta, que arranca normalmente en junio y que termina alrededor de septiembre. A veces se puede extender un poco más, pero las ventas generalmente se hacen a campo y vendemos tanto puros controlados como puros de Pedri. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502, Bolívar. Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzué 60. Teléfono 02314 4286 79. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar.
Arioni y Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabres García y Las Heras. Teléfono 2314 420300 Bolívar. Los derivadores de tormenta son estructuras de conducción utilizadas normalmente para desviar el agua de lluvia que cae sobre techos y pisos, patios de espera, fuera de nuestro sistema de recolección de purines, evitando su destrucción en caso de un evento extremo. Son estructuras sencillas que, a través de una simple compuerta, permiten desviar el flujo de agua que de otra manera puede llegar a romper estructuras de separación de sólidos pesados, pozos de bombeo, etc. Marcelo y Oscar Muñoz, última tecnología en conservación de forrajes, ensilado de pasturas, maíz, sorgo, avena y cebada, búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz, mayor eficiencia en conservación de forrajes. Edison 358, teléfono 02314 1551 3017 1551 3019, Bolívar, Buenos Aires. Así, de esta manera y una vez más los hemos acompañado con nuestro programa de AgroMP. Espero lo hayan disfrutado. Un programa muy ganadero, con una jornada muy cerca de la localidad de Bolívar, donde usted seguramente se puede llevar muchos tips para implementar dentro de su producción. Nos reencontramos dentro de 7 días porque el campo está en movimiento, AgroMP está acompañando y siempre hay mucha información para brindar. Nos despedimos, será hasta dentro de una semana con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMP TV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMP TV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro.